Gases, líquidos y sólidos. Muchas sustancias pueden existir como un gas, un líquido o un sólido, pero aunque la materia puede existir en diferentes estados, mantiene su misma composición química. Mientras los químicos estudiaban estos diferentes estados de la materia, lograron comprender que había una regularidad y un patrón sobre el modo en que se comportaban las sustancias. Vamos a ver algunos de estos patrones y las teorías que se han desarrollado para explicarlos. Las características de los gases. Hay gases a nuestro alrededor. El aire que respiramos es una mezcla de gases que son incoloros e inodoros. Excepto en vendavales, rara vez estamos conscientes del aire, pero no sobreviviríamos mucho sin él. Hay muchos gases diferentes, pero pese a sus diferencias en composición química, todos tienen características similares. Los gases llenan los contenedores por completo. El gas dentro de este globo está distribuido uniformemente, así como el aire de la habitación está distribuido hasta en cada rincón. Los gases tienen masa. Un globo lleno de helio es más liviano que uno lleno de aire, pero ambos gases tienen masa. Los gases pueden comprimirse. Los neumáticos de los autos tienen aire comprimido. Cuando la presión aumenta dentro del neumático, las moléculas de aire quedan más cerca unas de otras. Los tanques de oxígeno que usan los buzos tienen aire comprimido, y los gases de propano que se usan en las parrillas contienen gas propano comprimido. Los gases ejercen presión. Esta construcción inflada mantiene su forma rígida porque el aire dentro de su estructura tiene mayor presión que el aire de afuera. Los gases se mezclan rápidamente. Cuando se mezclan dos o más gases, se esparcen rápidamente y las partículas se mezclan. Esto se llama difusión. La presión de un gas depende de su temperatura. Mientras más alta es la temperatura de un gas, mayor es su presión. Mientras más baja es la temperatura, menor es la presión. Se ha descubierto que estas características las tienen todos los gases, y los científicos desarrollaron una explicación para este comportamiento llamado teoría cinética molecular. Teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular explica el comportamiento de los gases. Observa las fuerzas de las partículas en el gas y la energía que poseen. Un gas contiene partículas muy pequeñas. Son moléculas o átomos. Las distancias que separan las partículas de gas son relativamente grandes. El espacio entre las partículas permite que se junten. Las partículas de gas están en movimiento constante, rápido y aleatorio. Esta es una de las razones de por qué los gases llenan inmediatamente sus contenedores y de por qué se mezclan o se difunden rápidamente. Ya que las partículas de gas están en constante movimiento, chocan entre ellas y con los lados del contenedor, pero se mueven más lento o pierden energía. Esto se llama movimiento elástico. La energía cinética, la energía del movimiento, depende de la temperatura del gas. La temperatura es una medida de qué tan rápido se mueven o vibran las partículas en el material. A temperaturas más altas, las partículas tienen una mayor energía cinética y se mueven más rápido. A temperaturas más bajas tienen menos energía cinética y se mueven a un ritmo más lento. Finalmente, las partículas de gas ejercen muy poca fuerza entre ellas. Son como agentes independientes que se balancean sin la influencia de ninguna otra partícula. Midiendo los gases. Algunos de los primeros logros en la ciencia de la química en los siglos XVII y XVIII fueron resultado del estudio de los gases. Solo hay 4 factores o variables que influyen en el comportamiento de los gases. Son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad del gas. Los barómetros miden la presión atmosférica o la fuerza del aire en la superficie de la Tierra. Este aparato es una clase de barómetro. Al principio del experimento hay mercurio líquido en el fondo del recipiente y hay un vacío
en todos los tubos. Entonces al aire atmosférico se le permite entrar al aparato. Su presión sobre el mercurio en el recipiente empuja el mercurio hacia arriba por el tubo. Mientras mayor es la presión, más alto subirá el mercurio en la columna. La presión barométrica, al combinarse con corrientes de aire no legibles y otros factores, puede dar un indicativo del clima. La alta presión normalmente indica un buen clima estable, mientras que la presión baja indica un clima inestable. Robert Boyle, un químico inglés, estudió la relación entre la presión y el volumen del gas. Este aparato demuestra sus hallazgos. Hay líquido en la jeringa y el tubo, y el aire está atrapado en el resto del tubo sellado. Cuando la jeringa aplica presión, el volumen de aire disminuye en una cantidad proporcional. Esta es una demostración de la ley de Boyle que dice, si la temperatura y la cantidad de un gas permanece constante, el volumen varía inversamente al cambiar la presión. Jacques Charles, científico francés, estudió la relación entre la temperatura y el volumen del gas y descubrió que estaban en relación directa y constante. Si los gases se calientan, se expanden. Al enfriarse, se contraen. El aire en este globo ha sido enfriado por nitrógeno líquido que hace que se contraiga. Se vuelve a expandir a temperatura ambiente. Esta es una demostración de la ley de Charles que enuncia: el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es la ley de Charles lo que explica cómo los globos aerostáticos pueden levantarse del suelo. El calentador en la parte baja del globo calienta el aire dentro del globo y este se expande en volumen. Como resultado, se vuelve más ligero que el aire que lo rodea. Esto hace que el globo se eleve. Matteo Avogadro, científico italiano, estudió la relación entre el volumen del gas y el número de partículas de gas. Descubrió que todos los gases muestran el mismo comportamiento físico. La ley de Avogadro dice que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen un número igual de partículas. John Dalton, un antiguo químico inglés, estudió una mezcla de gases y descubrió que volúmenes iguales de gases diferentes ejercen la misma presión. Su otro hallazgo se conoció como la ley de Dalton. Enuncia que la suma de las presiones de todos los componentes de una mezcla de gas es igual a la presión total de la mezcla de gases. Todas estas leyes lidian solo con las 4 variables: la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. Los químicos han logrado combinar estas leyes en una fórmula llamada ley del gas ideal, que es una poderosa herramienta que puede predecir el comportamiento de los gases bajo diversas condiciones. Los diferentes estados de la materia. La teoría molecular cinética fue desarrollada inicialmente para entender los gases, pero puede usarse para describir las características de todos los estados de la materia: los gases, los líquidos y los sólidos. De hecho, su verdadero nombre es teoría molecular cinética de la materia. Esta teoría explica el comportamiento de toda la materia examinando las fuerzas intermoleculares entre las partículas y la energía que éstas poseen. Tiene 3 hipótesis básicas. La primera, toda la materia se compone de pequeñas partículas, ya sean átomos o moléculas. La distancia entre las partículas determina el estado de la sustancia. Teoría molecular cinética de la materia. La segunda, las partículas están en constante movimiento. Y la tercera, este movimiento es diferente para los 3 estados de la materia. Todas las sustancias a una temperatura dada tienen la misma cantidad de energía. Esa energía viene de la temperatura o calor. A temperaturas ambiente, algunas sustancias son un sólido, otras son un líquido y otras son un gas. La razón de estas diferencias es la fuerza de la atracción intermolecular entre las partículas.
Cuando una sustancia es un gas, estas fuerzas son débiles y las partículas están lejos unas de otras y en constante desorden. Se mueven libremente en un movimiento de línea recta. Cuando chocan, no pierden su energía. Cuando una sustancia es un líquido, las fuerzas son mayores y las partículas están en un estado de desorden parcial. Las fuerzas intermoleculares las mantienen aún más cerca que cuando la sustancia está en un estado gaseoso. Los líquidos tienen mucho mayores densidades que los gases y no son muy comprimibles. Cuando una sustancia es un sólido, hay una fuerte atracción intermolecular entre las partículas. Esa atracción las mantiene cerca en una relación ordenada. Los sólidos tienen altas densidades y son prácticamente incomprimibles. Parecen estar en una posición fija, pero de hecho las partículas aún tienen energía cinética y siempre están vibrando. Lo que determina la atracción intermolecular de las sustancias son los enlaces químicos entre las moléculas y los átomos. Los enlaces iónicos y los enlaces metálicos casi siempre son sólidos a temperatura ambiente porque hay una intensa fuerza eléctrica entre los iones que los mantiene unidos. Los enlaces covalentes, como las moléculas orgánicas o el agua, pueden ser sólidos, líquidos o gases. Abarcan una amplia gama de fuerzas, pero siempre son más débiles que los enlaces iónicos o metálicos. La temperatura es la principal variable que determina si una sustancia es un gas, un líquido o un sólido. Se necesita energía cinética o calor para convertir una sustancia de sólido a líquido y después a gas. La energía cinética del calor hace más fácil romper las atracciones entre las partículas de las moléculas y los átomos. A la inversa, cuando una sustancia pasa de gas a líquido y a sólido, pierde calor. Todos los elementos y la mayoría de las sustancias tienen puntos de temperatura en los que se convierten de sólido a líquido y luego a gas. Incluso los metales con enlaces muy fuertes pueden convertirse a líquido y vapor si se añade suficiente calor a la sustancia. Líquidos. El dicho en inglés tan lento como la melaza en enero describe la viscosidad, una importante propiedad de los líquidos. Bajo condiciones de temperatura ambiente, la melaza es un espeso líquido viscoso que fluye lentamente. Es un azúcar y hay fuertes atracciones entre las moléculas. Cuando baja la temperatura, esa atracción entre las moléculas se vuelve aún más fuerte porque no hay suficiente energía cinética que permita que las partículas se alejen y la melaza fluye más lentamente. Esta es la razón por la que, tan lento como la melaza en enero, refleja apropiadamente el comportamiento de la melaza. La tensión superficial es otra propiedad de los líquidos. Los insectos acuáticos usan la tensión superficial para moverse sobre el agua. Las gotas de rocío se mantienen juntas por el mismo fenómeno. La razón de la tensión superficial es que las moléculas en la superficie de un líquido tienen fuerza de atracción hacia abajo y hacia los lados, pero no hacia arriba. Ese desequilibrio de fuerzas da por resultado una atracción más fuerte en las partículas vecinas en la superficie y provoca tensión superficial. Los líquidos, con diferentes composiciones químicas, tienen niveles diferentes de viscosidad y tensión superficial. Sin embargo, el agua tiene propiedades inusuales. Una molécula de agua es H2O, dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno. Hay un fuerte enlace dentro de la molécula, pero también hay una fuerte atracción entre las moléculas de agua, porque los átomos de hidrógeno de una molécula son atraídos al átomo de oxígeno de otra molécula. Esta fuerza intermolecular da al agua sus características únicas. Debido a la intensidad de esta fuerza intermolecular, se necesita una gran cantidad de calor para separar las moléculas de agua y que ésta se convierta en gas. Como resultado, el agua tiene un alto punto de ebullición o evaporación en relación con otros líquidos y puede absorber o liberar grandes cantidades de calor.
Esto tiene consecuencias muy importantes para los patrones del clima en el mundo. La Tierra, que está cerca de grandes cuerpos de agua, suele tener temperaturas moderadas y frecuentemente hay fuertes lluvias en las montañas porque al elevarse el aire, la temperatura baja y no puede sostener tanta agua. Tal vez la propiedad más inusual del agua es que su densidad cuando es un sólido, hielo, es menor que su densidad cuando es un líquido. Casi ninguna otra sustancia tiene esta característica. La razón de esto es que los enlaces de hidrógeno de la molécula de agua evitan que otras moléculas se acerquen. Cuando el agua está en forma de hielo, esto da por resultado menos moléculas en un volumen dado, lo que da al hielo una mayor densidad y le permite flotar sobre el agua. Sólidos. Las partículas en sólidos, como los metales, el plástico o la madera, están formadas de átomos, moléculas o iones que permanecen en posiciones fijas. La densidad de las sustancias cuando son sólidos es casi siempre mayor que cuando son líquidos. La excepción más común de esto, como sabemos, es el agua. Muchos sólidos son cristalinos en estructura. Los cristales tienen arreglos definidos de moléculas debido a las fuerzas intermoleculares o atracciones que se repiten a través de la estructura del sólido. Estos dibujos muestran algunos de los arreglos cristalinos más comunes que se encuentran en los sólidos, pero hay muchos otros. Las propiedades físicas de cada sólido, como la dureza, la fragilidad, el punto de fusión y la conductividad eléctrica, dependen de la estructura molecular y la intensidad de las fuerzas de atracción entre ellas. Algunas sustancias parecen sólidos, pero sus estructuras son más características de los líquidos. El plástico, el hule y el cristal se conocen como sólidos amorfos. En su composición tienen el desorden inherente de los líquidos que han sido enfriados al punto en que se han vuelto sólidos, pero carecen de una estructura cristalina. Cuando se les enfría aún más, pierden su flexibilidad y se vuelven frágiles. El entendimiento de las características de los gases, los líquidos y los sólidos ha tenido impacto en muchos aspectos de nuestras vidas. Ha sido vital en el desarrollo de muchas de las tecnologías de nuestro mundo moderno. Examen. Cuando la materia cambia de un estado a otro, su composición química cambia. ¿Cierto o falso? Los gases llenan los contenedores completamente. ¿Cierto o falso? La presión de un gas depende de su temperatura. ¿Cierto o falso? La energía cinética del gas depende principalmente de la presión. ¿Cierto o falso? La ley de Boyle enuncia, si la temperatura y la cantidad de un gas permanecen constantes, el volumen varía inversamente al cambiar la presión. ¿Cierto o falso? La teoría molecular cinética de la materia solo explica el comportamiento de la materia cuando está en un estado sólido. ¿Cierto o falso? Es la temperatura la primera variable que determina si una sustancia es un gas, un líquido o un sólido. ¿Cierto o falso? El calor dificulta más romper las atracciones entre las partículas de las moléculas y los átomos. ¿Cierto o falso? El agua es una sustancia única porque cuando es un sólido, su densidad es menor que cuando es un líquido. ¿Cierto o falso? Todos los sólidos tienen una estructura cristalina, ¿cierto o falso?